comercio exterior puede ser una real herramienta, una herramienta muy productiva para generar actividad de producción post-pandemia, en función de que en la República Argentina, y por las determinaciones que el gobierno argentino ha tomado, el objetivo fundamental ha sido el cuidado de la economía, perdón, de la salud, no de la economía, de la salud, y de preservación de los contagios y de los fallecidos, donde uno puede estar de acuerdo o no, donde uno puede apoyar o no la determinación de una potestad que subjetivamente, y en mi humilde punto de vista, el gobierno no tiene, de decidir cuándo la gente y por qué la gente debe fallecer, sí en generar los cuidados respectivos y el refuerzo del sistema de salud, como para que si alguien necesita un respirador o una unidad de terapia intensiva, esté disponible como para ello. Cuando el gobierno argentino toma esta determinación de la salud y claramente descuida o no considera como prioritario el tema económico, ahí de alguna forma obligó a las empresas argentinas a mirar el comercio exterior como una opción en función de una reducción muy clara de lo que sería el mercado doméstico. O sea, cuando nosotros tenemos en este momento una reducción importante en la cantidad de gente que demande, y seguramente cuando ustedes miran los resúmenes de las tarjetas de crédito de cada uno de ustedes, y el mío también, observamos que hay una caída importante en el valor que viene para pagar. Esto generado, obviamente, por una reducción de las compras que hacemos. Al tener una reducción en las compras, obviamente la gente que producía para esa demanda no necesita producir tanto. Y esto genera dos impactos importantes. El primero, compulsivo. Ninguno de nosotros podemos salir a comprar porque no hay actividades, porque no hay comercios, porque no salimos a comer afuera, porque no salimos de esparcimiento, porque no compramos paquetes turísticos, porque no compramos ropa, además, porque no necesitamos estar en tantas reuniones, con lo cual, desde el punto de vista del no poder comprar, hay una disminución importante en la actividad económica. Por el otro lado, hay una reducción en la actividad económica porque muchos de nosotros tuvimos una reducción en los ingresos. Y salvo el Estado, cuando cualquiera de nosotros tiene una reducción en los ingresos, llamamos a nuestras familias y le decimos, ¿qué cortamos? Cortamos el cable, vendemos el auto, compramos una moto, andamos de bicicleta, no compramos algo que pensábamos comprar, no renovamos alguna cuestión de la casa, y esto en las dos medidas, tanto en la cuestión de no poder comprar por una restricción al movimiento social, y en el otro de no poder comprar por una retracción de nuestros ingresos, genera que un montón de gente no deba producir. Ese no deber producir genera que no haya tanta necesidad de tener gente, y el círculo de la producción y de la productividad se cierra, y esto genera que haya menos gente produciendo, menos gente demandando, y obviamente esto retrae la recaudación, con una observación muy importante. Ese ajuste que ustedes y yo hacemos cuando hay una reducción de nuestros ingresos no es el mismo que hace el Estado, que de hecho no hizo ningún tipo de reducción en el gasto público, y no solamente eso, sino que además generó aumento por esta necesidad de ayuda social. Cuando toda esta situación ocurre, la primera pregunta que nosotros nos hacemos, en el caso que tengamos una reducción de nuestros ingresos, es cómo hacemos ingresos complementarios. Hacemos una reducción del gasto y inmediatamente empezamos a ver, bueno, qué es lo que puedo hacer para generar más ingresos, para volver a gastar y para poder consumir. Y en ese punto en particular, como hay una retracción de la actividad económica y el gasto público no cayó, hay una necesidad de recursos importantísimos por parte del Estado para cubrir lo que era, de un lado, la recaudación y del otro lado, el gasto. Y esto se ve por tres acciones con una cuarta de apoyo. La primera sería emitir, que es lo que el gobierno está haciendo, con dos límites. Uno es el límite cuando hay emisión
sin ningún tipo de contrapartida, o sea, suelto dinero a la calle y no retraigo títulos o deuda pública o lo que sea, esto va a generar inflación más tarde o más temprano, y eso es lo que explica de por qué, como la gente no tiene ningún interés de colocar en plazo fijo con tasas negativas, o no tiene ninguna posibilidad de comprar algún bien, entonces busca ampararse en el dólar, y en este caso en el dólar blue, efectivamente. La otra posibilidad sería emitir títulos de la deuda pública, que difícilmente alguien con un sentido de la lógica pueda comprar de Argentina cuando estamos negociando nuestro quinto default en un poco tiempo. El tercero sería ampliar la recaudación a través de un aumento en la presión tributaria, imposible para un mercado con menos actividad. Y la cuarta, que complementa a las otras, sería reducir el gasto público, que el gobierno no lo está haciendo. Cuando uno analiza esa cuestión, lo primero que dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para aumentar la productividad, mantener la producción para generar actividad económica que me permita dos de los motivos por el cuales una empresa existe? La primera es sobrevivir y la otra es lucro. En este momento de pandemia el lucro queda un poco marginado, lo importante es sobrevivir, continuar respirando, disputar un mercado que será más chico con alguien que o él sobrevive o yo sobrevivo. Y ahí es donde entra el comercio exterior. Y le pido disculpas por estos 10 minutitos de explicación previa, pero para que el comercio exterior pueda ser considerado como una herramienta de solución de aquí al futuro, necesitamos algunas cosas vinculadas a nosotros y otras cosas vinculadas al Estado y al mercado. Primero, son 4 los elementos básicos para que cualquiera de ustedes pueda pensar en exportar. El primero es un producto exportado, exportable, siempre considerando que el producto exportable se hace en función de la demanda y nunca de la oferta. O sea, yo no debo convencer a nadie a que compre mi producto. Tengo que producir lo que alguien ya está convencido de comprar, salvo que quiera y pueda invertir muchísimo dinero en publicidad. El segundo es una empresa que tenga condiciones de exportar. Cuando digo una empresa que tenga condiciones de exportar, tengo necesariamente que hablar de estadísticas, donde el año 2011 había 16.000 empresas argentinas con potencial de exportación, potencial de registro exportador, hoy son 9.000, de esas 9.000 apenas la mitad tiene condiciones y continuidad de 3 años para exportar, estamos hablando de 4.500, que representa el 0,55% del total de empresas existentes prepandemia. 814.000 empresas tenía Argentina como quit antes de la pandemia. El tercer vínculo que tengo que tener, además de tener un producto exportable y una empresa con posibilidades de exportar, es un proyecto exportador, para lo cual preciso de alguien que sepa de comercio exterior, el apoyo de entidades, de gobiernos o cámaras sectoriales, binacionales, que puedan apoyarme en la realización de ese proyecto. Y cuarto, es una política de Estado que el país, en este caso Argentina, debería tener para que, teniendo un producto exportable, teniendo una empresa con posibilidad de exportar, teniendo un proyecto exportador, entonces pueda exportar. En el caso argentino, nosotros nivelamos tanto para abajo los empresarios que lo único que le pedimos al Estado es que no moleste. O sea, no necesitamos que el Estado nos ayude. Lo único que decimos es, no me compliques. Si vos no me complicás, ya para mí es bárbaro. O sea, no me frenes. Yo no quiero que me empujes, pero por lo menos no me... hay alguien que tiene el micrófono Sí. abierto. Diego, ahí está. Sí, Listo. sí, podemos A ver. pedirle que Ahí está. puedan... Listo, listo, listo. Ahí estamos, gracias, Ahí está. muchísimas gracias. Bueno, y ahora viene una cuestión que es imposible abstraerse, que tiene que ver con que a partir de la pandemia hay 2 estadísticas que yo utilizo mucho, que las utilizo en mis conferencias, que las utilizaba antes de la pandemia y que creo que ahora tiene un impacto mayor. Una de ellas tiene que ver con la Universidad de Barcelona, que antes del COVID-19 decía que de acá a 10 años el 50% de los trabajos que nosotros hacemos no existirá más. Y si ustedes observan, esta posibilidad de hacer un evento donde nos juntamos 20 personas,
hablar de distintos lugares, ninguna presencial, yo en San Pablo, ustedes en Argentina, es algo que antes no teníamos necesidad de hacer. Tuvimos que adaptar a esta situación en función de un argumento donde alguien puso un problema. Y a partir del problema, automáticamente los seres humanos buscamos la solución. Quiere decir entonces que antes de la pandemia, la Universidad de Barcelona decía, señores, dentro de 10 años hay que cambiar un montón de cosas porque 50% de lo que hoy hacemos no lo vamos a hacer más así. Pero cuando uno analiza, el Banco Mundial realizó otro trabajo que dice que el 80%, números redondos, de los chicos que hoy tienen menos de 10 años va a trabajar en empleos que todavía no se inventaron. Y fíjense que esto de alguna manera también podría ser utilizado para hacer cambios en la forma de comerciar y en la forma de exportar productos. ¿Y por qué esto? ¿Cómo nace el comercio exterior? Haciendo un poquitito de historia. Cuando muere Alejandro el Grande, en el 323 a.C., los fenicios y los atenienses toman productos realizados por alguien, lo colocan en un barco, que es un medio de transporte, un elemento de logística, buscando a alguien que del otro lado de la punta logística pueda comprar ese producto. Entonces teníamos a alguien que producía, alguien que exportaba, una vía logística, y alguien que compraba importando el producto. Pasaron 323 años antes de Cristo, 2020 años, estamos hablando de 2343 años, y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Alguien produce, alguien coloca en una vía logística, buscando a alguien del otro lado que compre y que importe el producto. Ahí agregamos las condiciones de pago, ¿no? Que de preferencia pague, obviamente, y que esa preferencia de pago, cuando alguien que no tiene experiencia en el comercio exterior le pregunta a un importador cómo sería la forma de pago, se recuestra en la silla y le dice carta de crédito confirmada, irrevocable y banco de primera línea, sin considerar que eso lo dice porque alguien se lo dijo, no tiene ni idea de por qué está diciendo eso, pero hay que decir eso. Creo, y esto defiendo a rajatabla esta teoría, que mucho de esa vinculación de la Universidad de Barcelona, del Banco Mundial, y de esta forma tan categórica, continua y arcaica de exportar, deberá cambiar aprovechando el COVID-19. En la búsqueda fundamental de tres cuestiones. Primero, siempre imaginando que nosotros vamos a exportar un producto que ya está siendo producido por otra empresa, que va a tratar esa empresa de hacerlo mejor que nosotros y nosotros mejor que ellos, con un mercado que, como acabamos de mencionar, será menor que el que teníamos antes del COVID-19. Entonces, en una modalidad darwiniana, o sea, debe sobrevivir el más fuerte, es que debemos colocar a ese proyecto exportador tres características. Ser mejor que el competidor, ser diferente que el competidor y ser más productivo que el competidor. Y cuando hablamos de productividad, no es solamente generar un producto o un servicio con un costo menor o con una calidad mejor o las dos cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de una productividad que le permita al comprador valorar nuestro producto, no solamente en función del producto, sino del servicio que lleva el producto a la puerta del depósito de quien nos compra. Nosotros en Center Group esto lo hacemos hace muchos años, lo denominamos canal propio de distribución, y busca como mecanismo, y no solamente hablando de Brasil, sino de cualquier parte del mundo, evitar intermediarios. Argentina tiene como característica de producción que todos ustedes, si son todos empresarios, son gladiadores, no solamente empresarios, porque cuando uno le cuenta a cualquier empresario en cualquier parte del mundo que en Argentina se produce con una tasa de inflación del 50% de números redondos al año, con una tasa de interés que el banco nos paga a nosotros 30%, si colocamos dinero, pero si vamos a pedirle dinero al banco nos cobra más del 80%, y ustedes podrán decirme seguramente mucho más interés que ese. Con lo cual estamos hablando de qué rentabilidad deberíamos incluirle para poder soportar los costos financieros, sin contar
que la legislación del laburo, del trabajo, es una legislación vieja, onerosa para el empresario, de gran riesgo de pasivos contingenciales, donde ahora encima se colocó la ley del teletrabajo que lo único que busca es agregar más pasivos contingenciales, y en todo ese ámbito tenemos que contar con un dólar que en el valor oficial vale 75, que en el valor paralelo vale 140, pero que los 75 no son 75 porque el Estado ahora también te cobra una retención. Y ahí decís, espera, ¿cómo una retención? Claro, yo que tengo que pagar un dólar, cobro un dólar, tengo además que hacer un pago al Estado para poder exportar, y todo lo que el Estado me debe por esa exportación me la cobra en la retención mucho más rápido y el reembolso me lo demora más. O sea, el Estado se financia conmigo sin ningún tipo de actualización. Además, obviamente, de todo eso, tengo costos de puertos mucho más elevados que en gran parte del mundo, sin contar los problemas sindicales. Y cuando nosotros le contamos todo eso a una persona en cualquier parte del mundo, dice, ¿y ustedes ahí sobreviven? Sí, sobreviven. Por eso los argentinos somos tan valorizados en cualquier parte del mundo, porque sobrevivir en Argentina es un desafío diario. Y ahí es donde empieza ese juego de ser mejor, diferente y productivo, no solamente a partir del producto a ser producido, sino que puedo optimizar esa necesidad de productividad, que es hacer las cosas más baratas y de mejor calidad que mi competidor, agregando servicios a ese proyecto logístico que viene de 2343 años, donde uno produce, otro coloca en una vía navegable, una logística para encontrar a alguien que compre y que pague. Esa situación permite ganar una competitividad de hasta el 27%, y es evitar el intermediario. Y lo voy a dar con un ejemplo. Estoy viendo ahí a Ignacio Pazzi. Vamos a tomar el ejemplo de Ignacio, que me mira como prestando mucha atención. De repente está mirando una serie, pero nadie se da cuenta. Por estas cosas del Zoom, uno mira para adelante y parece que estuviera prestando toda la atención del mundo. Bueno, entonces Ignacio me vas a ayudar a darle el ejemplo. Supongamos que Ignacio produce un bien cualquiera, un vaso, este vaso. Y hasta este momento tenía alguien que en cualquier parte del mundo compraba ese vaso. Y le pagaba bien por el vaso, le pagaba de repente a través de una letra de cambio a 90 días, por citar un ejemplo. Letra de cambio es un compromiso de pago sin aval bancario, donde yo, comprador, firmaba el compromiso de pago y él sabía que si yo no le pagaba a los 90 días tenía un título ejecutable para poder cobrar. Ocurre que en el mercado donde yo estaba comprando los vasos de Ignacio, tuvimos una disminución en la cantidad de demanda por el COVID-19, mucha gente no pudo comprar, le vendíamos vasos a restaurantes, a bares, a hoteles, obviamente hay mucha gente que no está comprando porque no tiene actividad, entonces yo le dejo de comprar a Ignacio la cantidad de vasos y además le digo, mira, acá se está vendiendo muy poco. Pero el que vende es un señor que está en este mercado, de cualquier país, que fabrica en este mercado y que vende en este mercado a 30 días. El problema es que yo, cuando te compro los vasos a vos, tengo que tener un costo financiero, porque yo te estoy pagando a 90 días, obviamente el banco me cobra por eso, eventualmente yo lo que tengo que hacer es una operación donde voy vendiendo una mercadería que yo recibí, que todavía no fui comercializando, y conforme voy comercializándola, entonces ahí voy haciéndome el dinero para pagarle a Ignacio. Por otro lado, tengo un costo operacional, tengo tributos que pagar, y además tengo que agregarle mi utilidad. En función de eso, yo, comprador, tengo dos opciones. Le dejo de comprar a Ignacio y le paso a comprar al fabricante local, al que no tengo riesgo de cambio, no tengo problemas para importar el producto, le pago a los valores locales, a los plazos locales, sin tener que comprometer mis riesgos ante los bancos por esas letras de cambio, y dejo de comprarle a Ignacio. Ignacio dice, bueno, el mercado donde está Gustavo, puede ser cualquiera, americano, europeo, brasilero, cualquiera, está difícil, Ignacio no puede vender, con lo cual debe dejar de producir. Y ahí es donde juega esta alteración, este cambio de paradigma
tratando de acercarse. ¿Por qué esto? La recomendación es que Ignacio pueda sustituir mi eslabón comercial. Yo le compraba a Ignacio y yo le vendía a Débora, y a Javier, y a Felipe, y a Daniel, que los veo conectados aquí en esta pantalla. Y en esa función de yo importar y yo venderle a ellos, en eso del costo financiero, el costo operacional y mi lucro, quedábamos fuera de mercado. Para poder hacer una operación correcta yo le tengo que pedir a Ignacio que baje el precio, pero Ignacio no tiene condiciones de bajar el precio por todos los problemas de producción que tenía Argentina. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Y es ahí donde entra el cambio de paradigma y donde recomiendo este cambio de paradigma para salir de estos 2.343 años haciendo siempre lo mismo. Tiene una inversión inicial un poco mayor o la necesidad de unirse con el que antes compraba. Son dos las opciones. La primera opción, si Ignacio puede, sería que Ignacio constituya una empresa comercial en el lugar donde yo le compraba el producto. Él, a través de tercerizar todo el sistema, a través de un despachante, tercerizando toda la parte operativa, contratando vendedores, deja mi eslabón en el medio, él se exporta a sí mismo y vende localmente a quienes yo le vendía, con un agregado fundamental. La utilidad de Ignacio estaba en el valor del Incoterm que él utilizaba. Imaginemos el valor FOB o CIF. Cuando él me exportaba a mí, yo le agregaba mi lucro y le vendíamos a Débora, a Javier, a Daniel y a Felipe. En el momento que Ignacio se instala comercialmente en el país donde yo le compraba, en ese momento él no necesita tener el margen de utilidad que yo tenía. Con lo cual, toda esa pérdida de competitividad que se genera porque él está produciendo menos, los costos fijos son mayores, la inflación, la tasa de interés, las leyes laborales, el sindicato y todo lo que hablamos en Argentina, permite que cortar el eslabón comercial, que era el eslabón del intermediario importador, posibilite que él le venda directamente a Débora, a Javier, a Daniel y a Felipe, sin la utilidad mía, financiando directamente el proyecto a través de la producción. Y un agregado muy interesante, que ahí depende de cada uno de los mercados, es, en Brasil, por ejemplo, cuando yo vendo localmente, vendo a 28 días. Y al vender a 28 días, yo puedo utilizar esos 28 días, acá no se utilizan los cheques para pagar, se utiliza una herramienta que se llama duplicata. Emito una factura y le aviso al banco que Débora, Daniel, Javier y Felipe me deben plata porque yo les vendí los vasos a 28 días. El banco me dice, ¿querés que te adelante la plata contra la cobranza que tenés de Débora, Daniel, Javier y Felipe? Dale, ¿cuánto me cobras? Cobro el 1.2% por mes. Perfecto. Ignacio agarra entonces esa duplicata, le da la duplicata al banco, el banco le adelanta los fondos con un costo del 1.2% por mes, y él se paga él mismo en Argentina. Y ahí le pregunto, Felipe, ¿vos conseguís financiación en Argentina al 1.2% por mes? Y la respuesta es no, difícilmente, salvo que haya estos créditos del 24% con tasa subsidiada o algo así, pero en condiciones normales no se consigue esa tasa de interés. Quiere decir que uno puede utilizar el mercado doméstico en destino para financiar producción en origen en la República Argentina. Y ahí agrego y voy a la segunda situación. Dice, mirá, me encantaría, dice Ignacio, pero no puedo porque tengo dos restricciones. La primera, no tengo plata. Imagínate, con el tema de la pandemia me quedé totalmente descapitalizado, puedo producir, puedo mandar mercadería, porque tengo mercadería en stock, pero no tengo capital para constituir la sociedad, para hacer todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde entraría la siguiente, que es un negocio de win-win, donde los dos ganan, y que Ignacio va y le dice a su comprador tradicional, a mí, aquel que le compraba, que le pagaba y demás, y dices, ¿no querés que nos asociemos? Porque yo no voy a poder venderte con el precio que vos querés, y vos no me vas a comprar con el precio que yo produzco, con el costo que yo produzco. ¿Por qué no hacemos una unión donde vos pones la parte comercial, yo pongo la producción, reducimos en este momento la cantidad donde yo voy a tener un lucro menor, vos también, pero seguimos sobreviviendo? Estamos como la música de, ¿cómo se llamaba ese cantor argentino que había
se había ido, Sobreviviendo, era, no me acuerdo el nombre, tenía una hija chiquitita que le cantaba Los Soldaditos de Plomo. Ya nos vamos a... Gieco. No, Víctor Heredia, me está diciendo mi esposa Víctor Heredia, correcto, está atenta a todo, Víctor Heredia, muy bien, Víctor Heredia, Sobreviviendo era la música. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué eso? Porque recordemos que en un mercado donde la demanda será menor, el objetivo fundamental es seguir respirando. Y voy a concluir, Araceli, con una situación que pretende mostrarle cómo estaba América Latina en general antes del COVID-19. Teníamos 3 tipos de países. Países como Colombia, como Chile, como Perú, eventualmente con una situación muy humilde, Paraguay también, calladito la boca, bien humilde, donde tenían todos los indicadores macroeconómicos muy satisfactorios y donde, imaginando la situación de varios buceadores o buzos en el mar, donde el buceador de Paraguay, de Chile, de Perú y de Colombia estaban ya en la superficie. Estaban realmente bien, proyectando un crecimiento interesantísimo para sus economías, para el desarrollo empresarial, donde habían otros buceadores, como el caso de Brasil, Uruguay eventualmente, estaban buscando salir a la superficie con indicadores macroeconómicos también muy buenos, con inflación por debajo del 4% en el caso brasilero, con una tasa de interés del 3,75%, un tipo de cambio tranquilo hasta el COVID, con reservas internacionales realmente muy buenas, 370.000 millones de dólares de libre disponibilidad, con un desempleo cayendo, con una actividad económica proyectada para este año del 2,3% positivo, y tratando de emergir para conseguir el superávit fiscal, que era uno de los problemas mayores que tenía Brasil. Y por el otro lado, más a un costadito, lo teníamos Argentina, que era un buceador donde, por lo que hablábamos de la inflación, de la tasa de interés, estaba nadando para abajo. Y en ese contexto viene una delegación de barcos chinos y le empieza a tirar COVID-19 a cada uno de los buceadores, y le pone un COVID-19 con un peso gigantesco al colombiano, al peruano, al chileno, al paraguayo, y empiezan a decir, mirá, esto no tengo cómo aguantarlo, empiezo a hundirme. El brasileño que venía nadando para arriba le colocan el COVID-19 y empieza a hundirse también. Imagínense el peso que representa para el buceador argentino que nadaba para abajo y le meten el peso del COVID-19, o sea, la caída iba a ser mayor. En todo ese contexto es que necesitamos pensar que lo más importante en este momento es sobrevivir. Ganar dinero, y esto yo se los cuento a mis alumnos en la Universidad Paulista, que el objetivo de cualquier empresa se basa en 2 premisas: sobrevivir y ganar dinero. O sea, uno depende obviamente del otro. No existe la empresa que pierde, en algún momento cierra. Entonces, sobrevivencia y lucro, margen de rentabilidad. En este momento, el único objetivo es sobrevivir. Porque si yo sobrevivo a pesar de no tener lucro y mi competidor no consigue sobrevivir, tendré la oportunidad de lucrar el día de mañana. Pero no podré lucrar si no respiro. No tengo cómo hacer deporte si no estoy vivo. No tengo cómo producir si no tengo la oportunidad de continuidad en esa escala de producción. Entonces, lo fundamental es hacer caja o guardar caja, y ahí entran 2 ajustes que después uno ve, y es lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes. Es la AFIP, Secretaría de la Reserva, lo que sería Reserva Federal, o la Receita Federal, como se le dice acá, entidades recaudatorias, y bancos lo veo después. Pero necesito hacer caja para mantener la empresa girando. Sería como, ustedes están en el interior, imagínense un gaucho con las boleadoras. La boleadora tiene que andar siempre dando vueltas. Si paro de girar la boleadora, se me cae en la cabeza. Entonces, el punto fundamental es sobrevivencia. Y cambiar el paradigma. O sea, aquel que quiera exportar esperando que alguien le venga a comprar, difícilmente va a conseguir un cliente. Hay que cambiar ese paradigma de 2.343 años, buscar aproximarse lo más posible al comprador final, sea por una instalación comercial propia, sea por un acuerdo, joint venture, un acuerdo comercial con el que hoy es comprador, importador,
y que analizando la realidad con un mercado de consumo menor, hay que agarrar el oxígeno de los buceadores, respirar despacito para que nos dure lo más que podamos, y en la sobrevivencia, ahí sí volver a tomar impulso y conseguir recuperar los mercados que antes probablemente teníamos y que tal vez a partir de la pandemia no consigamos cuidar. Mirar con mucha atención China, porque ya está comprando y compra bien. En el caso argentino le está comprando mucho más de lo que compraba antes. Brasil le está vendiendo 94.5% más de carne de lo que vendía prepandemia. Para que se den una idea, Brasil tuvo en este mes 8.100 millones de superávit en la balanza comercial. Tiene 30.000 millones de dólares en la balanza comercial en los primeros 7 meses, de los cuales 22.000 son con China. O sea, para mencionar la cantidad de compras que está haciendo China. Y para la República Argentina el mercado brasilero es un mercado muy atractivo, porque hay 18 millones de personas de clase alta, 113 millones de personas de clase media, una tasa de interés que en este momento está en el 2,25% al año, un mercado sobre todo vinculado al agronegocio que difícilmente caiga. Todo lo que tenga que ver con el Producto Bruto Interno Agropecuario probablemente no caiga, no tenga números negativos, con muchísimas actividades que ya están funcionando con normalidad, los shopping vendiendo el 80% de lo que vendían pre-pandemia, la construcción civil trabajando y contratando gente, con esa ventaja de una tasa de interés muy baja que está permitiendo que las compras a grandes plazos aumenten. Ahora el próximo domingo, el otro es el Día del Padre, y se venden a 12 cuotas, 18 cuotas, con una tasa de interés realmente bajísima, con lo cual miren con mucha atención el mercado brasilero, el mercado chino. El mercado europeo empieza a reaccionar, pero obviamente hay una cantidad de demanda mucho menor de la que había, y siempre pensando en la ruptura del paradigma. Traten de salir del frasquito, no pensar que alguien va a comprar el producto con una carta de crédito irrevocable de la forma que era antes, porque seguramente eso no va a ocurrir. Y por supuesto estamos a disposición con Araceli para todos aquellos que quieran ingresar al mercado brasilero, con mucho gusto poder ayudarlos. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, acá también tenés la posibilidad de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, como Obvio. En este momento, ¿no? Entiendo que no solo la Argentina, sino también todas las empresas de todo el mundo, que por ahí obviamente no estaban tan abajo como nosotros buceando, pero en cierto modo están pasando por lo mismo en todo el mundo, solo que sus espaldas son diferentes a las nuestras. Es como que salimos de una posición probablemente mucho más atrás que las demás empresas en los otros mercados. Acá tengo gente ya mientras ibas hablando que quería consultarte, así que sin mucho más vuelta le voy a dar la palabra Y a Javier. después quiero darles otro ejemplo de algo que les recomiendo para esta cuarentena, que es el pensamiento lateral de Edward de Bono, que ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se puede utilizar para abrir mercados cambiando la estructura de la demanda. Pero, Javier, adelante, por favor. Para que... Javier, ahí está. Sí, hola, ¿qué tal? Mi pregunta que me vengo preguntando hace un tiempo, le pregunté a algunos de mis clientes también, es si va a haber si ven ustedes, un cambio hacia productos más básicos. Nosotros justamente somos exportadores de fruta y hacemos cerezas, higos, todos productos bastante caros, más bien. Y mi pregunta era esa, si el consumo cambiará hacia cosas más básicas y más llanas, digamos, en vez de un Mercedes a un Renault, por ejemplo. Yo creo que no, y voy a justificar por qué no, y voy a mencionar el mercado brasilero como base. Mencionaba recién 113 millones de personas de clase media, 18 millones de personas de clase alta. La clase alta no deja de ser alta por un COVID-19, puede ser menos alta, pero no deja de ser alta. Al contrario, hubo un crecimiento patrimonial importante en la gente de mayores recursos.
la gente de clase media, aún imaginando que haya una caída en la cantidad de gente que pueda consumir, hay una situación bastante interesante, que esto tiene que ver también en un desarrollo de teoría económica, no deseo entrar en el detalle, pero tiene que ver con el aumento marginal de la renta. Para explicarlo de una forma. Nosotros comemos, o deberíamos comer, 5 veces por día. En general lo hacemos 3 veces por día, que es el desayuno, el almuerzo y la cena, y algo picoteamos a la tarde. A lo mejor en el interior se hace la merienda. Y ganamos 100, y de repente pasamos a ganar 200. No comemos 10 veces, no comemos el doble de veces. Comemos mejor. Nos damos gustos por cosas que antes no podíamos comer. Pero si comíamos 100 gramos de carne, no comemos 200 gramos de carne. En la visión de esa situación que Javier mencionaba sobre la cereza y las manzanas, el mercado, y uno lo ve, y hago compras y voy al supermercado, que no dejas de comprar cosas por una reducción de la demanda en términos de esa gente que hoy compra la cereza. O sea, voy a explicarlo de otra forma. El que compraba la cereza no creo que deje de comprar la cereza. Lo que probablemente en este momento no tengas es un aumento del consumo de cereza por gente que antes compraba manzana y ahora va a pasar a comprar cerezas. ¿Y eso dónde lo vemos? ¿Qué es lo único que podemos comprar hoy, en este momento? Remedios y comida. No compramos otra cosa. Si ustedes analizan, ¿alguno de ustedes compró ropa en los últimos 4 meses? De repente compras algo por internet, pero es muy poco. Comprás algo para la casa, vasos, sí, hemos comprado vasos aquí en mi casa. Pero ¿qué es lo que compras? Yo voy al supermercado, y mi esposa que está acá prestando atención va a ser absolutamente sincera con eso, me ofrezco a comprar yo en el supermercado, primero porque está enfrente de mi oficina, y segundo porque me doy gustos comprando en el supermercado. Entonces compro cosas que yo no compraba naturalmente porque yo no iba al supermercado. Entonces eventualmente si tengo ganas y veo y hay una cereza de las que vende Javier, la compraría. ¿Por qué? Porque hoy tengo recursos que antes los destinaba a comprar ropa o a comer afuera, que hoy no lo uso. Y ahí es donde entra el tema del pensamiento lateral, les voy a dar ejemplo antes que Ignacio pueda preguntar. Aquí en Brasil asesoramos a algunas entidades y algunas empresas, y se dio una circunstancia muy particular cuando a partir de la pandemia a la pizzería tradicional le aparece un competidor que antes no estaba, que es el restaurante. ¿Y por qué? Cuando ustedes van a comer pizza, diría que 90% de las veces piden delivery. Es raro alguien ir a la pizzería a comer, se sienta en la pizzería y come en la pizzería. La mayoría de las veces se pide delivery. Cuando uno pide delivery, en la estadística del delivery es un matrimonio, en la época previa al COVID era una reunión de amigos, generalmente los sábados explota la cantidad de pizzas que se venden los sábados, cae un poquitito más el domingo, de lunes a viernes poco. Pero se mete en el medio de eso un restaurante que para sobrevivir también ofrece delivery, que antes no, porque al restaurante sí íbamos a sentarnos, o sea, era una salida social ir y sentarse en el restaurante. Y a partir de ahora no, a partir de ahora empezás a pedir la comida al restaurante, con lo cual el restaurante le empieza a sacar gente que consumía la pizza. Los pizzeros empezaron a preocuparse. Y algunos de ellos nos contratan para decir, che, ¿qué es lo que podemos hacer para no perder mercado? Porque nuestro mercado con la pandemia no cambiaba nada, al contrario, había gente que de repente no comía y pasaba a comer pizza. ¿Qué fue lo que hicimos con esta idea del pensamiento lateral de Edward de Bono? Buscamos abrir una demanda que no existía. Y esto, a lo mejor, Javier, te puede servir como un ejemplo. Vos podrás pensar en función del conocimiento de tu mercado cómo hacer que la gente quiera comer más cerezas o las frutas que ustedes puedan producir. ¿Qué es lo que se generó? Que el secreto del pedido de la pizza no estuviera en el gusto de la pizza, y sino en ese proceso logístico que les mencionaba al principio. ¿Y por qué eso? Porque había que generar que pidiera pizza quien hasta el momento no era demandante de pizza. ¿Y quién era ese? El nene, que no salía hace mucho tiempo, que no tenía contacto con otros compañeritos, que no podía jugar, y que de repente era muy interesante que la pizza se la llevara Superman, o el Hombre Araña, o el Hombre de Hierro. Entonces, el costo que tenía la pizza
para el papá, que puede entretener al nene con la idea de que le llegue alguien a llevarle una pizza, que era un superhéroe y que de repente se podría sacar una selfie de lejos o lo que fuera, pero era ver algo diferente, generaba una demanda que no existía. Y que el detalle era el producto, pero lo importante era ese canal logístico, quien le llevaba la pizza. Con lo cual, siempre va a haber mercado. Yo no creo que caiga el mercado de productos más caros, y lo digo porque soy consumidor. Y esto tiene que ver con el hecho de decir, mirá, ya que no salimos, ya que no vamos a ningún lado, si me quiero comprar un pulpo, me lo compro. Y acá el pulpo es caro. Y los camarones, pero no sé cómo salen los camarones acá, de todo tipo y de todo tamaño. El pollo que viene con un aderezo de no sé qué cosa, porque es el agregado de valor. O sea, antes, ¿qué compraba? Un pollo en una bandeja donde compraba 4 pechugas o 4 muslos y salía el pollo. Ahora te venden un pollo con, ¿cómo se llama, Sandra, lo que tiene? Tempero, pero no sé cómo se... Es como si fuera con una pimienta, tiene un gusto diferente. Condimentado, pero ya viene condimentado. Y yo compro ese. Y antes no compraba ese. Entonces, no creo que haya una caída de la demanda. Obviamente dependerá de cuál sea el mercado y por eso es importante. Yo no sé, Javier, si ustedes exportan acá a Brasil, pero hay mucha gente en Brasil que sigue teniendo recursos, que seguirá teniendo recursos. Lo que tal vez puedas hacer como una recomendación es buscar mercados no tradicionales. En general, si alguien viene a Brasil, ve San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba. Hay que buscar centro-oeste, por ejemplo, que es donde está todo el agronegocio, Mato Grosso Sul, es donde más avionetas hay, donde más camionetas 4x4 hay, donde casi nadie le presta atención. Ahí hay que ir. Gustavo, como venís graficando todo, es como que presentás también una situación de ver cómo los jugadores cambian de roles, y entran nuevos jugadores. Lo que hay que modificar y adaptarse desde la empresa, es lo que yo percibo de lo que estás diciendo, es estas nuevas oportunidades de pensamiento diferente. Es realmente lo de que decís del pensamiento lateral, pero es eso, ver de qué manera con los insumos que yo tengo ahora puedo salir de cómo yo enfocaba mi problema, de acuerdo a cómo tengo yo la situación actual. No persistir de manera tosuda en pretender hacer las cosas como las venía haciendo, sino viendo cómo está la realidad actual. ¿Sería esa más o menos o alguna interpretación de lo que nos venís proponiendo? Totalmente. Además hay un viejo dicho que dice que en chino, esto es mentira, ¿eh? En chino crisis es igual a oportunidad, es mentira. Sí. Si uno dijera, los argentinos estaríamos siempre de oportunidad en oportunidad porque la pasamos viviendo de crisis en crisis. Entonces, sí, mandame una crisis, así, mandame una crisis, así la convierte en oportunidad. Lo que genera las crisis es que nos hace creativos. Hay una vieja ley, es una fórmula en realidad, muy conocida del CHA, C-H-A, que en realidad la juegan como que es el conocimiento, la habilidad y la actitud. Nosotros le agregamos a esto, y esto no tiene que ver con el COVID, yo ya lo coloqué hace rato, hace mucho tiempo, de agregarle un cuarto elemento, y esta fórmula que la denominamos de valor agregado, tiene que ver con el conocimiento, que lo aprendemos, lo estudiamos, lo leemos, la habilidad, que es la que generamos practicando, la adaptabilidad a estos casos como en este momento, y todo eso, la C más la H más la A, que es el chat tradicional, todo eso por la actitud. La actitud de decir, no, está todo mal, no sabés, qué problema, me voy a fundir, y yo, me voy a fundir, te vas a fundir. O la otra es decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer para conseguir tener un desarrollo diferente? Y antes de pasarle a Ignacio, voy a hacer un ejemplo muy rápido. Yo estaba estudiando economía y dirigía un club de colectividad yugoslava en el barrio de Versalles, en la ciudad de Buenos Aires. Y una persona de la comisión directiva me llama y me dice, Gustavo, mirá, yo estoy viendo lo que vos estás haciendo, estás estudiando economía, que yo estoy con un problema muy serio, no consigo motivar a la gente para que produzca más. Hacían hebillas de cinturones y hebillas de mocasines.
Entonces, una fábrica muy simple, muy humilde, 2 turnos, 3 hermanos, en Caseros, provincia de Buenos Aires, y voy a verlos y empezamos a analizar qué es lo que uno hace, analizar los procesos productivos, a ver cuáles son los insumos, los costos, cómo estaban de cuestiones de procesos administrativos. Le dije, tu problema no está acá, conseguirme una tiza. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Una tiza? ¿Qué? ¿Una tiza? Sí, una tiza del pizarrón, la que usamos el pizarrón, una tiza. Agarramos la tiza, lo llamo al jefe del turno de la mañana, le digo, ¿cuántas hebillas hacen ustedes? 475. Ok. Puse en el piso 475, un círculo y la tiza al lado. Cuando viene el encargado del turno de la tarde, me dice, ¿qué es este 475? Le da la cantidad de hebillas que hizo el turno de la mañana. Cuando se fue el del turno de la tarde ya decía 482 y estaba la tiza al lado. Al día siguiente viene el del turno de la mañana y dice, ¿esto qué es? ¿La cantidad de hebillas que hicieron los del turno de la tarde? Sí, 497. Y ahí fueron aumentando solamente con una tiza para ver cuál de los 2 turnos hacía más hebillas. Y en un momento llegó el punto donde se juntaron los 2 turnos y vinieron y le dijeron a los dueños, necesitamos una máquina esmeriladora mejor, que es una máquina que le saca el rebor de lo que sobra de las hebillas. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Bueno, había que ser creativo. Con una tiza conseguimos aumentar la productividad de algo que no se conseguía motivar y nada. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hay que ser creativos, hay que ver cuáles son las oportunidades, porque las hay, y salir del cuadradito. Ahora sí, Ignacio, dale. Ignacio, para que estás Hola, muteado. buenas tardes. Bueno, gracias Gustavo y Araceli por la oportunidad de escucharlos. Quería consultarte algunas cosas. Si crees que los productos más de índole sustentables y demás tienen ahora, a partir de ahora, no sé cómo está Brasil con eso, alguna chance un poquito más como para hacer algo más de nicho ahí. Y después, si el tema de poner una empresa comercial allá y auto exportarse, si hay algún riesgo de caer en la cuestión de dumping y eso, nada, esa era la consulta. Lo que podés caer en el riesgo de precios de transferencias, si vos no tenés cuidados en relación a los valores que vas a exportar de una para la otra. Pero es bastante simple y salvo que vos quieras hacer lío, que seguramente no querés. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si vos ya le exportabas a alguien, me exportabas a mí a 100, para vos no tener problemas de precio de transferencia, no me podés o no te podés exportar a vos a más de 105 o a menos de 95. Esa es la base. Cuando vos tenés un más o menos 5%, nadie te va a generar problemas. No vas a tener problemas de dumping seguro, porque vos no te vas a exportar a menos del costo de producción. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de problemas en ese sentido. Lo que sí, hay oportunidades siempre con el tema sustentable. Hoy, por ejemplo, a las 21 voy a estar hablando en A24 sobre uno de los problemas del COVID en el impacto del medio ambiente. ¿Dónde van a parar las máscaras, por ejemplo? Entonces, si alguien en algún momento consigue encontrar una máscara biodegradable, se va a llenar de plata. Porque hoy empiezan a haber problemas, y estos problemas serán cada vez mayores, en las máscaras que van al agua, a los ríos, que van al mar. Eso es un problema realmente muy serio. Entonces, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con productos orgánicos, siempre tiene un mercado nicho muy interesante. Pero no es que lo único que se va a poder vender es eso, hay que aprovechar todas las oportunidades. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta para Gustavo? Tiene que haber 1000, pero bueno. A veces no. ¿Eh? A veces no, o uno fue muy claro o nadie entendió nada. Tenés las dos alternativas. Ignacio pide de nuevo la... Va a seguir Dale. Ignacio. Sí, no quería abusar, pero bueno. No, dale, No, dale. si inicialmente vos decís de poner una pata comercial, como quien diría, si después en lo sucesivo conviene ir transformándolo en algo más productivo, por ejemplo, en el caso de querer personalizar el producto a ese tercer cliente o al cliente final, con la marca de ese tercero, ¿no? Si conviene después ir haciendo ese paso o no sé, la cuestión impositiva y legal de transformar. Ahí vas a tener 2 variables
que te van a llevar a eso para sí o para no. Uno es el gobierno argentino con lo que está haciendo, digamos, que de alguna manera te va empujando a que te vayas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es el mercado. Al principio lo mejor siempre es desarrollar comercialmente, primero para no cerrar el espacio productivo en Argentina, para vos sentir el mercado brasilero, cualquiera, vas a empezar a averiguar un poco más de cuáles son los beneficios fiscales que te dan. Por ejemplo, Brasil te da en algunos lugares terrenos para que vos te instales, las tasas de interés son muy bajas, te puede dar algunos beneficios en algunas localidades como para que vos pagues menos impuestos por un plazo determinado, si contratás una cantidad de gente. En general las empresas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a exportar sobre la producción argentina y colocan como si fueran gatillos. Bueno, si yo consigo, por ejemplo, tenemos una empresa que hace compuestos de PVC y dijo, si yo consigo exportar más de 300 toneladas por mes, me conviene colocar una producción local. Entonces vos mismo vas a saber cuál es el mínimo que debes vender como para que justifique la posibilidad de hacer algo productivo. Pero claramente Brasil es mucho más amigable a producir que Argentina por las leyes que tiene, por el futuro en función de un concepto más liberal. Paulo Guedes, el ministro de Economía, busca reducir la presión tributaria, facilitar la vida de quien abre una empresa. Entonces, sí, pero no lo colocaría como un objetivo de primer plano. Bien, Gustavo, doctor Felipe Coronel, te quería hacer una consulta. Claro. Ahí está. Gustavo, ¿cómo estás? Desde ya muchas gracias por tus minutos. Y Araceli, siempre una fenómena. La pregunta es, bueno, vos estás mucho en Brasil, pero conoces muchísimo Argentina. Recién diste en toda tu descripción, comparaste como que éramos diferentes países con diferentes pesos a la hora del COVID, que nos hundió más o menos. ¿Cómo ves la reacción para salir adelante, sobre todo porque veo que Brasil está con mucho potencial a partir de la demanda de China, al Mercosur? ¿Crees que le va a tener una fuerza para salir con más fuerza de lo que ha tenido desde su inicio, o realmente lo va a terminar de agotar y desarmar? No, yo creo que va a salir con más fuerza. Lo que no me queda muy claro es dónde va a estar Argentina en ese contexto. Y esto lo digo porque estoy escribiendo una nota que el título que le estoy poniendo para Infobae es El dilema de los Fernández, pero que es relativamente fácil de entender. Si Alberto Fernández, y le incluyo a Cristina Fernández, quieren salir del problema económico que Argentina tiene hoy, van a tener que hacer lo que ideológicamente no pueden hacer. Y si hacen lo que ideológicamente deben hacer, será el fin de la industria argentina. Con lo cual es un paradigma terrible para ellos, ojo. Sí, sí. Un agravante, que es que hay un montón de gente hoy que dependen de la ayuda del Estado y que en algún momento la plata se acaba. Y a esa gente, ¿cómo le decís no tengo más plata? ¿Qué es lo que le van a decir a esa gente que hoy depende del Estado y que le dice dame plata, dame plata, dame plata? Cuando, por ejemplo, yo voy hablando con mi esposa que es arquitecta y que tiene unas ideas de urbanismo muy buenas, decía, de repente se le puede dar ayuda social a la gente buscando en determinados lugares del país, en lugares que tengan terrenos fiscales, por ejemplo, donde el Estado pueda que la ayuda social sea para que la persona construya su casa, por ejemplo. Entonces sería una manera de tener una contrapartida productiva y que la persona sepa hacer algo que el día de mañana después se le pueda servir para otras cosas. Débora dice, no la veo. Débora, no la veo. Pero el tema es que Brasil tiene como ventaja primero una cantidad enorme en su escala. Acá hay gente que consume con todas las variables que mencionábamos recién, y yo creo que en el caso del Mercosur, lo que alteró la ecuación fue Uruguay. Cuando Uruguay gana la calle Pau, automáticamente el Mercosur se corre a la derecha, porque vos lo tenías a Bolsonaro y Guedes con una idea liberal,
centro derecha, Paraguay, de nuevo, con muy bajo perfil, pero haciendo las cosas realmente muy bien. Y quedaba Argentina hacia la izquierda y Uruguay, que veíamos, ¿qué ganaba? Si ganaba a la izquierda, el Mercosur se corría a la izquierda, si ganaba la calle Pou, se corría a la derecha, ganó la calle Pou. ¿Y ahí qué se busca? Bueno, se busca obviamente que busquemos una amplitud al mundo, una apertura comercial, disminución de los impuestos de importación, generar libre competencia, y son cosas que Argentina no puede, no sabe y no quiere. Entonces, el Mercosur para mí va a aprovechar mucho los acuerdos con el Líbano, con Canadá, con Corea del Sur, con India, con el EFTA, con la Unión Europea. Deberá corregir algunas cosas en las políticas ambientales de Bolsonaro que dejan que desear, pero yo creo que hay un potencial muy bueno para el Mercosur. Lo que no sé es cómo entra Argentina ahí. Clarísimo. Bueno. Gracias, Gustavo. No, por favor. Bueno, con Felipe estamos siempre atrás del tema de la eliminación de todas esas trabas para el comercio exterior, ¿no es cierto? Él es abogado y estamos siempre también trabajando sobre ese tema bajo la ilusión de que en algún momento eso pueda cambiar. Pero vos no lo ves, por lo menos cercano, ni en ningún tipo de planificación de que el gobierno se dé cuenta de que algo tiene que hacer para... como vos decís, que no moleste. Lo que pasa es que molesta demasiado para ese tipo de cosas. No podés evitarlo dentro del armado de tu plan de acción, ¿no es cierto? Ya, respetando las ideologías... No para todas las empresas es viable pensar en que vamos a poder poner una filial en otro lugar. En todo caso, será si es realmente competitivo el mercado, ¿no es cierto? Pero no podemos hacerlo con todos los clientes que uno pueda llegar a tener en los diversos mercados. Ahí de nuevo hay que salir del frasquito, del cuadradito, porque vos podés hacer, por ejemplo, por regiones o por sectores, lo que serían consorcios, que no necesariamente son consorcios de exportación, sino nos juntamos los que estamos acá y decimos, bueno, ¿cuánto sale abrir una compañía? Cada uno abre una cuenta corriente para que el dinero no se mezcle y nos comprometemos a pagar los gastos fijos durante un año. Y de esa manera pagamos el 10% del costo que tendría si lo hacemos individualmente. Y a partir del momento de un año que empezamos a sentir cómo el mercado va evolucionando, ahí cada uno parte para una carrera solista, digamos, pero se puede hacer. Yo me acuerdo, mi primer trabajo fue vender cacerolas, y en el momento tuve oportunidad, uno de los socios de la empresa se iba a ir a Estados Unidos, era menor de edad, mi padre me ayudó, compré la parte de él, mi mamá figuraba como socia, y nos vino todo el problema de la hiperinflación, del plan austral, estamos hablando de 1985, una cosa así. Vendimos batería de cocina en plan de ahorro. Sí, ¿cómo puede ser plan de ahorro para vender batería de cocina? Había que ser creativo. Entonces, ¿qué hacíamos? Juntábamos a 10 personas, cada una de esas 10 personas pagaba el 10%, se sorteaba una y se licitaba otra. Como un auto, igual. Claro. Y era una cocina, era un grupo de cacerolas. Y nos fue bien. ¿Por qué? Había que ser creativo y había que sobrevivir. Y el argentino se caracteriza por eso, con lo cual siempre hay alguna forma de conseguir no solamente sobrevivir, sino además crecer en esa circunstancia. Yo creo que cuando uno analiza firmemente la situación, esto obviamente es un problema, pero no hay que desestimular a la posibilidad de pensar inclusive en crecer a partir del COVID. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. ¿Nadie más tiene una consulta o alguna propuesta, alguna sugerencia, algo que le haya pasado ahora por la cabeza y que no se atreven a hablar? Porque también pasa eso muchas veces en los encuentros. Y no hay ningún problema. Que queda algo, dice, ay, si yo lo hubiera dicho, bueno, también sacarnos esas cosas que tenemos ahí de no querer expresar, de no querer... ¡Ignacio! Está sacando Vamos, Ignacio. Y Débora después. Bastante molesto, pero bueno. No, por favor. Después Débora, sí. No, si Brasil cumple con el tema de los aranceles que supuestamente dentro del Mercosur no debería cobrar, ¿es realmente así?
cumple bien con todo eso. Sí, sí, claro. Es una determinación supranacional, sí, no puede cobrar ningún tipo de impuesto. Viniendo de Argentina es 0. Bien. Débora. Ahí está. Yo te quiero hacer una consulta. Buenas tardes, primero, porque cuando me uní no saludé. Sabes que hace un tiempo, yo trabajo en una empresa del sector agropecuario de acá de Pergamino, es una prestadora de servicios, donde solemos hacer todo el proceso de semillas según lo requiera el cliente. Y hace un tiempo nos visitó justo la semana previa al comienzo de la pandemia, nos visitó un brasilero que yo había contactado en un viaje que hice, me reuní con gente de varios países, ofrecí el servicio de nuestra empresa, y bueno, este brasilero nos visitó acá en Pergamino, en el Parque Real, estaba muy interesado en legumbres, y él me nombró una cadena que se llama Triunfo, ¿puede ser? THY. No lo sé. ¿No te suena? Puede ser, no lo sé. ¿Y qué hace Triunfo? Triunfo es un intermediario, por lo que él me explicó, es un intermediario de una cadena de supermercados a la que él quiere llevar, bueno, tiene una demanda muy grande de legumbres, me refiero a arvejas, Se te escucha bien, Débora. bueno, y me llama, nosotros ahora, en este momento, no le estamos pudiendo conseguir mercadería. ¿Ahora? ¿Me escuchás? Dale, sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, yo quedé un poco sorprendida, porque la realidad es que él me habla de un negocio muy grande, muy importante, y de una necesidad muy grande de legumbres para esta cadena, y yo no he logrado todavía hacerme la idea de cuán cierto o cuán seria puede ser esa empresa, porque no logro ubicarla. Dije, bueno, cuando tengamos esta entrevista, te iba a consultar a vos, porque estando en Brasil, capaz que la tenías de nombre. Pedile el número del quit, que acá se llama CNPJ. CNPJ. Cadastro Nacional de Persona Jurídica. Con eso sale más o menos unos 5.000 pesos aproximadamente un informe comercial que te dice todo de esa empresa. Como si fuera un veraz. Entonces ahí puedes ver. Sí, hay un gato. Acá atrás está Sofía. Te iba a decir. Ahí hay una consulta sobre el gato. Sí, hay 3 gatos. Acá está Sofía, ahí está Chucky y ahí estaba Manu, que anda dando vuelta. Sofía generalmente tiene ese lugar, sale los domingos al mediodía en A24, y a veces se le mete a Mauro Viale, que no le gusta a Mauro los gatos, pero se mete igual, y a veces se queda con Eduardo Feynman también. Pero en general es Sofía la que está ahí. Sí, sí, a veces Chucky también, pero en general es el lugar de Sofía. Ay, Diego también lo conoce, dice, bueno. Si no tienen alguna otra consulta, realmente muy interesante esta visión. Es casi como un coaching lo que hiciste, Gustavo, pues está muy bueno. A las órdenes. Está muy bueno. Por ahí sería interesante después poder juntarnos, ya pensando con algunas empresas que se puedan juntar del otro lado, y hacemos empresa a empresa, por ahí también puede llegar a ser interesante. Con mucho gusto. Y cuando volvamos a la normalidad, cuando estemos en la normalidad, los iré a visitar ahí. La misma anterior con algunos protocolos sanitarios. No me cambien la normalidad, que la normalidad es la misma. Pero como no, que alguno por esta normalidad no respire más, no coma más, ni vaya al baño, la normalidad es la misma. Lo que cambia es esto, mira, cambia esto, la máscara, nada más. Tengo email, sí, pero no sé cómo hacer para ponerlo para todos. Mi mail es gustavo@segre.com.br. Si vos querés, Araceli, copiarlo ahí para que le llegue a todos, es Gustavo@segre, mi apellido. Sí, es que sale la arroba acá. Ahí está. Gustavo@segre. No. Gustavo@segre sin acento.com.br. Bueno.
.br. Ahí está. Eso mismo, perfecto. Bueno, gente, A las órdenes. Gracias. Muchas gracias por estar, por compartir este momento. Dentro de un ratito ya les va a llegar una pequeña encuestita de satisfacción, les lleva un minutito menos. Así también nosotros podemos ir abrevando en eso para poder seguir buscando estas charlas, para poder estar al día un poco, saber qué pasa fuera de las casas y y fuera de las propias empresas. Muchísimas gracias, Gustavo, y te tomamos la palabra de volver. Cuando quiera. Pero Un abrazo esencialmente grande. con la normalidad. Un abrazo a todos. Ahí está. Chao, hasta luego. Adiós, adiós. Chao, gracias. Adiós.